Ser podcast. ¿Te ha molestado esto que te he dicho? No. Vienes a explicarme que estaría mal liarme con la novia de mi mejor amigo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que quiero es que todo esté bien entre nosotros. Está como siempre. Tú por tu lado, yo por el mío. Bueno, es que tampoco quiero esto. Entonces, ¿qué quieres? Pues que seamos amigos. ¿M? Eres majo, mira, sorpresa, yo también puedo ser maja, tampoco lo vayas diciendo por ahí. Mira, Santiago Doñate me flipa. ¿En serio? Sí, me los he leído todos. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Pues estamos muy contentos de recibir a Álvaro Cervantes, que creo que es la primera vez que vienes al cine en la Ser. Sí, nos hemos visto bastante últimamente. En las alfombras rojas. Junket, pero... Pues gracias por venir. A vosotros. Bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy tranquilo. Bien, contento con todo, ahora presentando esta película. Presentas Eres tú, que es una comedia romántica, antirromántica, ahora debatimos sobre eso, que estrena Netflix y que dirige Alauda Ruiz de Azúa. O sea que antes o a la vez de hacer 5 lobitos, estaba aquí dirigiendo esta película. ¿Qué tal es trabajar con ella, con esta mujer que acaba de ganar un Goya? Pues un gustazo, la verdad. Ha sido una experiencia muy bonita porque me he encontrado con una persona con la que comparto... el hecho de ser insaciable rodando, ¿no? Tanto ella como yo tenemos algo ahí como que queremos siempre más y buscábamos otra toma siempre. De hecho, llegamos a acuñar un término que era la toma de la avaricia, ¿no? Que era la última que hacíamos después de ya tenerlo. Y me he sentido como muy motivado en cada O sea, erais los niños secuencia. repelentes de ese rodaje. Sí, yo creo que en parte como que lo hacíamos así como con disimulo, ¿no? Esta cosa a veces era como motoria, como Alauda, pero aquí te parece esto, y al revés, ¿no? Y sí, me he sentido como un perrillo estimulado con juegos de olfato, ¿no? En cada toma. En cada toma me daba algo nuevo, ¿no? Y me hacía reparar en algo distinto y ha sido muy divertido, sobre todo. Y se le coge el truquillo a este tipo de comedia. Me refiero, el año pasado también presentaste una comedia romántica. Cada una es diferente, ¿no? La escribe gente diferente o la dirige gente diferente. ¿Se le va cogiendo el truquillo o no? ¿O tú cada trabajo lo empiezas desde cero en este sentido? Yo creo que al final el truquillo, en general, en una comedia o en cualquier género, es estar relajado, ¿no? Y tener muy claro la historia que estás contando. Y entonces en ese sentido sí que creo que la comedia tiene algo particular que es el tono, ¿no? Y es muy importante estar bien arropado por un equipo y sobre todo un director, una directora, en este caso, que sepa ecualizar, ¿no? Ese tono de los actores. Y en ese sentido pues yo me he entregado totalmente. Vamos, en este caso ha sido, sí, abandonarme a la imaginación de Alauda y a la historia. Y tu personaje, digamos que ve el futuro de la relación simplemente con el primer beso. No vamos a decir tampoco mucho más. Pero no sé si es una película que habla también del miedo al compromiso de una generación. Sí, yo tengo la sensación de que la premisa es eso, este tipo de premisas mágicas, ¿no? O fantásticas, siempre son metáfora de algo. Y a mí me gusta que la película podría vivir más allá de la premisa, ¿no? Más allá de ese don / condena, ¿no? Que plantea la historia. Yo lo que sí creo, no sé si tanto al compromiso, sino como a las certezas. Tengo la sensación de que al final da mucho miedo siempre la incertidumbre, ¿no? Aunque justamente nosotros, ¿no? Nos manejamos bien en ella por nuestros trabajos y demás, pero sí que tengo la sensación de que al final abandonarse, ¿no? al misterio pues siempre da un cierto vértigo. Pero en el caso del amor es que si no te abandonas es que tampoco vives las historias como hay que vivirlas. Y me parece interesante lo que plantea la película en ese sentido. Y luego hay una cosa muy divertida, que tu personaje es un editor independiente de libros, un romántico de su trabajo, aunque las cuentas no cuadran muy bien. ¿Te identificas con esta parte del personaje, ¿no? Con un romántico de su trabajo? Sí, me identifico, aunque yo creo que lo que le pasa también en lo profesional es un poco lo que le pasa en lo personal, ¿no? Que hay algo donde está también intentando encontrar
el libro que le va a aportar el éxito, ¿no? O sea, no deja de vivir también la profesión con una expectativa constante. Y entonces al final las dos cosas van de la mano, ¿no? No le acaba de salir nada bien en el amor y tampoco en el trabajo. Entonces yo me identifico en esa búsqueda de la incertidumbre, aunque a veces está siempre manejando el sufrimiento que también entraña, ¿no? Entonces te da mucho gusto, te da mucho placer este trabajo cuando te abandonas a la vida, pero también sufres, ¿no? Y tienes miedo, claro. Luego hay una parte muy divertida en la peli, que es que aparecen dos tipos de escritores. Por un lado, Pilar Castro, está divertidísima, como una cabra, como siempre. Y por otro lado, ese Pérez Reverte de la vida. Claro, esto es que los guionistas son muy cabrones. O sea, que Cristóbal y Adolfo tienen su tal. Pero esto da mucho juego también, introducir esto en la comedia, ¿no? Sí, bueno, yo realmente me he reído muchísimo rodando esto. Y justamente además con ellos, tanto con Mauro como con Pilar, me he tenido que aguantar la risa en ocasiones porque realmente era muy fácil identificar esos personajes, ¿no? En la vida, como bien apuntas. Y bueno, es que al final la vida no está tan alejada de una comedia muchas veces, ¿no? Y este tipo de comedias que luego triunfan muchísimo en Netflix, ¿cómo es tu relación con ellas, luego con la recepción, con los mensajes? Porque al ser una peli de plataforma se nota el feedback instantáneo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con ese feedback de la gente o con esa aluvión de gente que empieza a seguirte o cualquier cosa de estas? Pues la verdad, la experiencia que he tenido hasta ahora ha sido con Loco por ella. Y más allá de porque fuera una comedia, tuve como una sensación de muy buena acogida por el tema que trataba. Como que justo además coincidió con el gran debate, sí. De la salud mental. Fue de estas cosas que no fue para nada calculada. Era una película que llevaba mucho tiempo moviéndose, que no encontraba su sitio además, porque en general a las cadenas les daba mucho miedo hablar de la salud mental. Había tabú, literalmente. Y el hecho de abrir un poco ese melón, sí que sentí que había muchas personas que estaban muy agradecidas de que se hablara de ello, porque estaban pasando por ello, porque incluso la película les había ayudado a reflexionar o a dar un paso, ¿no? para vivir esa situación de otra forma, con más aceptación. Y luego incluso he tenido casos, ya tiempo después del estreno, cercanos, ¿no? O sea, amigos de amigos, que me han contado historias que me han emocionado muchísimo, de que la película ha hecho que una familia con un caso de enfermedad mental severo produjera una catarsis en esa casa, ¿no? De hermanos que llevaban tiempo sin tocarse, sin abrazarse, de padres que de repente pues entienden mejor lo que les está pasando a sus hijos. Hablo en el concreto caso de una persona. Y fue, wow, digo, bueno, qué bien que una película con una vocación totalmente comercial, mainstream y popular pueda tocar ciertos temas, ¿no? Y no sé, pues sanar incluso en algún momento cosas. Y en el caso de la comedia romántica, que siempre es complicado porque ha tenido años o décadas de súper apogeo, ¿no? Sobre todo esos 90 con toda la comedia americana. Luego hay como una revisión. Ahora parece que vuelve a estar de moda. La película con mejores críticas tanto en Sundance como en Berlín es Past Lives, que es una comedia indie, ¿no? Pero bueno, una comedia romántica al fin y al cabo. No sé, un poco Netflix, que está apostando por este tipo de comedias, que además vienen con guionistas que conocemos, ¿no? Que han firmado, o con directoras que de repente te ganan un Goya. No sé si se está un poco también, vuelve a estar de moda. ¿Y cómo ha cambiado? Porque tú también has hecho mucha comedia. Entonces, ¿cómo ha cambiado a lo largo de estos años? No que eres joven, pero no he hecho tanta comedia, es verdad, en realidad. ¿no? Yo realmente, mi primera comedia fue la de Loco por ella. Claro, estaba 3 metros sobre el cielo, pero no es comedia. Claro, no, es verdad que sí, que claro, mi personaje pero había como la cosa romántica. Sí, mi personaje tenía un poco el alivio cómico, ¿no? Un poco el escudero del protagonista. Pero realmente es algo que yo empecé en esto de muy niño, motivado por la comedia, justamente. O sea que sí, yo de niño, cuando empecé teatro en el cole y demás, empecé justo porque llegó una profesora a la escuela, que era la primera profesora de teatro propiamente dicho, que llegaba a impartir esa extraescolar, ¿no? Hasta ahora habían sido pues exalumnos que de repente pues reparten una serie de roles y esa profesora vino con un saco de máscaras de comedia del arte, ¿no?
Y en esa comedia del arte encontré ahí como una manera de, sí, pues al final es muy tópico, pero de ser otro, jugar otras reglas y todo vinculado desde ahí, desde la comedia. Y a mí me alucinaba Jim Carrey de pequeño, ¿no? O sea, yo la máscara fundí la cinta. Entonces, yo soy actor por la comedia, pero luego al final pues ven en ti otras cosas y te llevan por otros derroteros y pues de Juego del Ahorcado, pues esa cosa más torturada y llegaron más dramas y demás. Pero me dio mucho gusto cuando por fin llegó Loco por ella y pude vivir eso, ¿no? Y en la relación que decía Pepa, romántica, aunque sea desde la comedia o desde otro sitio, otro género, ¿ha cambiado el planteamiento de las relaciones románticas? Por ejemplo, desde 3 metros sobre el cielo hasta ahora, la mirada que tenemos, pues no tóxica, la mujer, el feminismo, o sea, creo sin duda que has experimentado desde fuera y como actor, ¿no? Este cambio, entiendo. Sí, sin duda. Esta misma comedia, Eres tú, habla un poco de eso, ¿no? Al final, justo cuando hemos arrancado a hablar, es una comedia romántica, muy poco romántica, en realidad, en el sentido de mantener esa idea del amor romántico, ¿no? Al final es como... Es algo que estaba ya en el planteamiento del guión y luego además Alauda también ha puesto mucho de su mirada para que todos los clichés pues cayeran abajo, ¿no? Porque... Al final es una historia que sí que tiene un punto aspiracional, ¿no? Como cualquier comedia romántica, pero desde otro lugar. Y queríamos preguntarte también, y esto ya como una cosa más íntima, claro, porque decíamos, ¿qué pasa en la casa de los Cervantes? ¿Se leen los guiones unos a otros? ¿Se aconsejan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se vive cuando llega un guión? Porque la casa Bardem Cruz tiene que ser también complicado, pero en la casa de los Cervantes también tiene que haber su trasiego. Pues mira, te voy a decir la verdad, que es que la que realmente está deseando leerse los guiones es mi madre, ¿sabes? ¿En serio? En un momento dado disfruta mucho leyendo y le gusta, ¿no? Le gusta ver ese primer estadio de un proyecto. Hace tiempo que no se lee uno, pero Ángela y yo no nos intercambiamos especialmente los guiones. De hecho, en el guión de La Maternal no quise leérmelo para vivir la película como espectador y demás. Sí, ahora el que se ha picado es mi padre. Mi padre se jubila y ahora va a decir, ahora voy a ser quiere yo. Empezar. Sí, no, él cree que viene de él, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos. Ahora se va a apuntar a teatro y tal. Entonces, bueno. ¿Y os pedís opinión cuando os llega un proyecto? Sí, eso sí. Por ejemplo, sabemos que tenéis una relación de... Eso sí, hablamos mucho y previamente a un rodaje y luego durante el rodaje, ¿no? O sea, pues... Sabemos cuando hay una secuencia que nos da miedo, complicada, entonces hay algo de cómo ha ido, ¿sabes? Hay un punto de que yo lo vivo como si la viviera yo la secuencia, ¿no? O sea, no estoy ahí encima, ¿no? Minuto a minuto, pero sí que en ese momento de saber cómo ha ido, ¿no? Es como si después de un examen, ¿no? En el instituto de cómo ha ido, pues es algo parecido. Con el añadido de que entiendo muy bien el sufrimiento que puede causar cuando las cosas no han salido como querías o como... Porque al final eso queda para siempre, ¿no? Y ese es un poco... Y eso no mejora, o sea, porque eso muchos actores y muchas actrices mencionáis eso, ¿no? Esos altibajos, cuando no sale, cuando... O sea, esos momentos de casi de euforia y luego de bajón. Eso, tú que llevas ya, eres joven, pero llevas tiempo trabajando en esto, ¿eso no cambia? ¿Uno no se asienta? Sí cambia, y yo creo que cambia, o en mi caso ha ocurrido, y creo que a Ángela también le está pasando así, porque al principio cuando empiezas, yo al menos empecé desde este lugar súper vocacional, de divertimento, y fui estudiando, pero picoteando de un maestro, de otro. Yo estuve en la universidad haciendo unos años de comunicación audiovisual, pero de alguna manera como... Hiciste bien en salir. Estuviste rápido ahí, Álvaro. Sí, no, la verdad que no me atraparon del todo. No, y la cosa es que a medida que he ido teniendo más formación y más oficio y conociendo más la técnica, he podido pasar de un estadio donde hacía lo que me salía, con más o menos suerte, más o menos gracia, a lo que quiero hacer, ¿no? A lo que quiero hacer yo, lo que quiero hacer el director, la directora, lo que pide la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay días que estás más inspirado, más poroso, más maleable, y otros que no tanto. Pero ese cambio de hacer lo que te sale. Yo antes leía un guión, siendo niño, y la página en la que decía aquí rompe a llorar, yo pensaba, digo, bueno,
ya veremos, ¿sabes? O sea, ahí te genera ya una presión y demás. Ahora yo sé que se puede llegar siempre ahí, ¿no? Y al final implica trabajo, implica rigor, implica entusiasmo, y cuando una cosa baja, la otra te lo motiva, ¿no? O sea, mi maestro, Fernando Pierna, siempre habla de eso, ¿no? De que el rigor genera entusiasmo y el entusiasmo genera rigor, ¿no? Y entonces yo creo que eso sí que va creciendo con el tiempo, ¿no? El rigor, porque sabes lo que luego te puede dar y lo que te tiene que dar, y el entusiasmo, pues también hay que ir alimentándolo, ¿no? Y lo de que comentabas antes de la incertidumbre del actor, ¿también se aprende a manejar o has tenido relativamente suerte de que no te ha ido faltando un proyecto detrás de otro o encadenando, no has tenido épocas grandes de parón? ¿O cómo lo vives tú? Pues ahí ya no sé si se aprende o no. Espero que en algún momento dado se aprenda. Pero sí que es verdad que al final siempre es una de cal y una de arena, ¿no? Y además hay que manejar muy bien las expectativas, que son malísimas siempre, porque nunca se cumplen, y si se cumplen también son un bajón, ¿no? Porque al final nunca son lo que pensabas que eran. Entonces eso es, yo creo que es un curro ya que va más allá de la interpretación, es un curro personal y casi en un momento dado de terapia que la puedes hacer desde muchas formas, pero sí, es algo que creo que hay que estar siempre muy atento, ¿no? Pues Álvaro Cervantes, ha sido un placer hablar contigo. Gustazo. Que vaya muy bien. Se me ha hecho muy corto, nos vemos en otra. Cuando quieras vuelves. Claro. Gracias. Ma façon, c'était parti. Mais on a toujours su que l'on se retrouvera. On se connaît. C'était parti. Mais on a toujours su que l'on se retrouvera. On se connaît. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.